Bienvenidos a Epsilon. En esta ocasión hablaremos del movimiento rectilíneo uniforme y sus gráficas. Pero antes de continuar, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Comenzamos. El movimiento rectilíneo uniforme, o MRU por sus siglas, se define como el movimiento de un objeto en línea recta y en una sola dirección, en el que se recorren distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, es decir, que hay un cambio uniforme o lineal de las distancias. Esto significa que la velocidad del objeto se mantiene constante, o sea, que no hay cambio de velocidad. Por lo tanto, la aceleración es igual a cero. Estas son las 4 características del movimiento rectilíneo uniforme que debes considerar. A continuación, vamos a basarnos en estas características para construir las gráficas correspondientes. La característica se recorren distancias iguales en intervalos de tiempo iguales o bien un cambio uniforme de las distancias la ejemplificaremos con un automóvil que inicia su movimiento en la posición 0 km en la hora 0. Al pasar una hora recorre 50 kilómetros y ahora se encuentra en la posición 50 km. En la siguiente hora, hora 2, recorre otros 50 kilómetros y ahora se encuentra en la posición 100 kilómetros. Al pasar otra hora, hora 3, recorre otros 50 kilómetros y ahora se encuentra en la posición 150 kilómetros. En la hora 4, otros 50 kilómetros y llega a la posición 200 kilómetros. Y así hasta que en la hora 8 llega a la posición 400 kilómetros. Como puedes notar, el automóvil recorrió las mismas distancias, en este caso 50 kilómetros, en los mismos intervalos de tiempo, en este caso una hora. A continuación, trasladaremos esta información a una tabla. En esta tabla registramos el tiempo en horas desde la hora 0 hasta la hora 8 y las posiciones correspondientes. Ahora, para graficar, siempre ponemos el tiempo en el eje X y en este caso la posición en el eje Y. La gráfica a obtener será de posición respecto al tiempo, que significa que en el eje X estarán los valores de tiempo y en el eje Y los valores de posición. En la hora 0, el valor de posición es 0, lo indicamos con un punto. En la hora 1, el valor de posición es de 50 kilómetros, ponemos un punto en esta coordenada. En la hora 2, el valor de posición es de 100 kilómetros y lo indicamos con un punto en esta coordenada, y así con todos los registros de la tabla. Ahora conectamos todos los puntos y así obtenemos la gráfica característica de posición respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, que es una línea recta diagonal. La mayoría de las veces en el examen de la UNAM se le llama distancia al valor de posición, por lo que la gráfica también puede ser de distancia respecto al tiempo. Pasemos a la construcción de la siguiente gráfica. La característica, la velocidad se mantiene constante, es evidente con la animación del automóvil, en el que, como ya dijimos, se recorren distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Utilizando la fórmula de la velocidad, velocidad es igual a desplazamiento, en este caso 400 kilómetros, entre tiempo 8 horas, con el que obtenemos el valor de velocidad de 50 km por hora. Esta velocidad nos indica que el automóvil se desplaza 50 km por cada hora transcurrida. Además, esta velocidad se mantiene constante durante todo el recorrido. Ahora trasladaremos esta información a una tabla. Como puedes ver, en todos los valores de tiempo la velocidad es la misma, 50 km por hora. Como siempre, en el eje X de la gráfica pondremos los valores de tiempo y en este caso en el eje Y los valores de velocidad. Es por eso que la gráfica es de velocidad respecto al tiempo. En el eje X ponemos los valores de tiempo y en el eje Y los valores de velocidad. Ponemos los puntos en la gráfica correspondientes a los valores de la tabla y finalmente conectamos los puntos.
Y así obtenemos la gráfica de velocidad respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, que es una línea recta horizontal sobre el eje Y diferente a 0. Pasemos ahora a la construcción de la última gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Como la aceleración se mantiene constante, entonces no hay cambio de velocidad. Y como la aceleración se define como el cambio de velocidad en el tiempo, entonces no hay aceleración, es decir, la aceleración es igual a 0. Esto lo podemos ver al utilizar la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final, que es de 50 km por hora, menos velocidad inicial, igual 50 km por hora. Todo esto entre 8, que es igual a 0. Trasladamos esta información a una tabla y, como puedes notar, en todos los valores de tiempo la aceleración es de 0. Como siempre, en el eje X de la gráfica estará el tiempo y en este caso en el eje Y la aceleración. Por lo tanto, la gráfica a obtener es de aceleración respecto al tiempo. En el eje X de la gráfica ponemos los valores de tiempo y en el eje Y los valores de aceleración. En este caso únicamente nos interesa el 0. Procedemos a poner un punto en la gráfica para todos los registros de la tabla y finalmente unimos los puntos. Y así obtenemos la gráfica de aceleración respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, que es una línea recta horizontal sobre el eje Y igual a 0. Ahora vamos a hablar del reposo, que no pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. En él, la posición se mantiene constante, es decir, que el objeto no se mueve. Por ejemplo, en este caso, el automóvil se encuentra en la posición 150 kilómetros y ahí se queda por 8 horas. Trasladamos esta información a una tabla y, como puedes notar, en todos los valores de tiempo la posición es la misma, posición 150 kilómetros. Como siempre, el tiempo lo pondremos en el eje X y en este caso la posición en el eje Y. La gráfica a obtener es de posición respecto al tiempo. En el eje X ponemos los valores de tiempo y en el eje Y los valores de posición. A continuación, ponemos un punto en la gráfica por cada valor de la tabla y finalmente unimos los puntos. Y así obtenemos la gráfica de posición respecto al tiempo, que representa al reposo, que es una línea horizontal sobre el eje Y en cualquier valor. Este valor depende de la posición en donde esté detenido el objeto. También es importante que notes que aunque la gráfica de velocidad respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniforme y esta del reposo se parecen, son diferentes en lo que se pone en el eje Y. Y no se te olvide que en el examen, las gráficas de posición respecto al tiempo también se expresan como gráficas de distancia respecto al tiempo. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte, compártelo en redes sociales y mucho éxito.